Hola, Moisés. Hola, Moisés. Hola, Emilio. Hola, Silvia Janet. Hola, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Me escuchan todos? Moisés, Emilio. Odín, buenas tardes. Entonces, vamos a dar comienzo a nuestra sesión del día de hoy, del curso de Historia de la Filosofía 2, y que va a centrarse en la exposición sobre la biografía de Aristóteles en su contexto histórico y cultural, ¿sí? Para ello, acudo a las principales fuentes, ¿sí? Que ustedes pueden consultar también y leer como parte de su formación profesional. Aristóteles nació en la ciudad costera de Estagira, perteneciente a Macedonia, en Asia Menor, el año 384 a.C., es decir, a fines del siglo IV a.C., y murió en Calcis, la ciudad natal de su madre Festis,
el año 322 antes de Cristo. Perteneció a dos importantes familias de médicos. Su padre Nicómaco fue médico del rey Amintas III de Macedonia, y a la muerte de su padre, Aristóteles quedó bajo la protección de su abuelo materno, Próxeno de Atarneo, también médico, de modo que se formó como un asclepíade o descendiente de Asclepio o Esculapio, el padre de la medicina, ¿sí? A la edad de 20 años, o 19, como señalan algunas fuentes, Aristóteles viaja a Atenas e ingresa en la Academia de Platón, lo que indica su preferencia por el tipo de formación matemática y dialéctica que se impartía en ese gimnasio, en comparación con la formación práctica impartida por Isócrates en su gimnasio, que estaba más orientada a la retórica y a la política. Esto no descarta el peso y el interés de los miembros de la academia, que los miembros de la academia compartían hacia las cuestiones prácticas, políticas, ¿sí? Y de orden ético, y también de orden discursivo. Pero definitivamente el tipo de formación que impartían, por un lado Platón en la academia y por el otro lado Isócrates en su escuela, pues eran distintas, porque la escuela de Isócrates preparaba para el ejercicio de las funciones políticas y el uso del arte retórica o el arte del uso de la palabra y la persuasión. Una diferencia importante también era que Isócrates se inclinó por el panhelenismo, es decir, por la unidad de los griegos, independientemente de sus diferencias, y porque mantuviesen una alianza y no emprendieran guerras entre sí y no esclavizaran a otros helenos o griegos, ¿sí? Porque en el caso de Platón, pues vamos a ver que Platón acudió a Sicilia para educar a Dionisio de Siracusa, sobrino de Dión, gran amigo de Platón, quien le pidió que se encargara de la formación de su sobrino y futuro gobernante de Sicilia, Dionisio, ¿sí? Entonces, cuando Aristóteles acude a Atenas, en ese momento estaba ausente Platón por su estancia en Sicilia, y Eudoxo, gran amigo de Platón y miembro de la academia, fungía como escolarca, es decir, como responsable o cabeza de la escuela fundada por Platón. Ahora, Aristóteles entonces vivió como extranjero residente, ¿sí?, en Atenas hasta la muerte de Platón, ocurrida el año 347 antes de Cristo.
respecto a su salida de Atenas, hay distintas opiniones, ¿sí? Por ejemplo, Jäger se inclina porque la salida de Aristóteles obedeció a sus desacuerdos con los académicos. En tanto que Seller y otros consideran que Aristóteles se molestó porque Platón dejó al frente de la academia a su sobrino Espeusipo como escolarca. Yo me deslindo de ambas opiniones y pienso que fue más bien el clima antimacedónico que prevalecía en Atenas en ese momento y que podemos ver expresado en las Filípicas, los discursos pronunciados por Demóstenes a los ciudadanos atenienses. Entonces, ese clima antimacedónico que llevó incluso a muchos a acusar a un gran amigo de Aristóteles, ¿sí? De ser partidario de Macedonia, ese clima antimacedónico tan terrible, porque sabemos que las guerras dividen y confrontan, y entonces él se consideró seguramente vulnerable y decidió voluntariamente abandonar la ciudad de Atenas y se dirigió hacia Atarneo, invitado por Hermias, su amigo, que en ese entonces gobernaba esa polis, ¿sí? Y después se dirigió Aristóteles a Mitilene, una ciudad de la isla de Lesbos, ¿sí? Donde pasó 2 años. Posteriormente se ocupó Aristóteles por invitación de Filipo de Macedonia, de la educación de Alejandro, su hijo, y que después fue reconocido como el Grande por sus campañas militares exitosas, ¿sí? Entonces vamos a ver que el periodo helenístico se inicia con las campañas de Alejandro Magno que extienden el mundo helénico hacia Persia, hacia la India y Alejandro pues va a tener aspiraciones de conformar un imperio en el que se unieran y sintetizaran aspectos de Egipto, de la tradición egipcia. Él mismo se hizo coronar a la manera egipcia, y de hecho, pues vamos a ver su sarcófago en una sala del Museo de Arqueología de la ciudad de Estambul, en Turquía. ¿Sí? Es una maravilla de escultura en mármol, ¿sí? Y también vamos a ver en ese museo un retrato de la cabeza de Alejandro Magno inclinada hacia un lado, ¿sí? Sumamente bella, ¿sí? Tallada en mármol.
la formación que Aristóteles le proporcionó a Alejandro tuvo que haber sido sumamente rica, ¿sí? A juzgar por las obras y los tratados conservados de Aristóteles, ¿sí? En el caso de las obras aristotélicas, pues vamos a ver que se ocupan de las más variadas cuestiones de la naturaleza, de los principios o causas universales, de el ámbito práctico, la ética, la política, de la astronomía, en donde Aristóteles no se distinguió, pero Aristóteles fue el padre de la lógica, y entonces sus 5 tratados lógicos conservados bastarían para ubicar a Aristóteles en la historia de la ciencia universal, ¿sí? Pero además de sus tratados sobre la argumentación, su tratado sobre la retórica, su tratado sobre la poética, vamos a ver que Aristóteles fue reconocido como el padre de la biología, es decir, están sus tratados biológicos, que son fundamentales, su obra Peripsiges o del alma, que es sumamente interesante y que sintetiza la dimensión empírica de su investigación con la dimensión metafísica que le es propia, ¿sí? Y desde luego, pues su tratado de metafísica, que no llevaba ese nombre, para Aristóteles se trataba de la ciencia superior sobre las causas y la llamó teología, ¿sí? Entonces yo les sugiero que lean la gran obra de Werner Jäger, La teología de los primeros filósofos, y ahí van a encontrar ustedes un estudio muy erudito y profundo sobre cómo se fue reconceptualizando la noción de lo divino en el seno de la filosofía, desde la filosofía de la naturaleza, ¿sí? O física, hasta lo que nosotros llamamos metafísica, ¿sí? Y en realidad la metafísica tomó ese nombre debido a que los rollos que componen esta obra estaban más allá, ¿sí? Metatafísique, ¿sí? Más allá de los tratados de física, ¿sí? Físique, ¿sí? Metata, más allá de. Entonces, después se advirtió, como bien señala Heidegger en su conferencia ¿Qué es la filosofía? Después se apreció que ese nombre le venía muy bien al tratado y se adoptó como propio de ese tratamiento sobre los primeros principios universales, ¿sí? Ahora, volviendo a la educación que Aristóteles le impartió al joven Alejandro, ¿sí? De Macedonia, ¿sí? Pues seguramente sus estudios sobre las constituciones políticas fueron de gran utilidad
para la formación de Alejandro Magno, ¿sí? También los conocimientos geográficos, porque Alejandro Magno no habría podido emprender esas campañas militares si hubiese carecido de la información geográfica tan necesaria y tan útil para emprender y realizar esas campañas, ¿sí? Nos ocuparemos del periodo helenístico, que ya, como mencioné, parte de las campañas de Alejandro, cuando él se hace cargo del trono a la muerte de su padre Filipo, porque su padre Filipo pues, fue un gran militar y unificó varias poleis derrotó a Tebas, pero fue tomando posesión de distintas poleis muy importantes en el ámbito helénico, ¿sí? Entonces, sabemos que Aristóteles fue un gran admirador de Homero y le obsequió a Alejandro Magno la Ilíada del Estuche, que acompañó siempre al militar en sus campañas, ¿sí? Y esto, que empezó con la unificación de Tebas, Argos, Esparta y Atenas, en el periodo de Filipo de Macedonia, pues es seguido por las campañas militares de Alejandro en Egipto, Persia, la India y el resto de los territorios conocidos a partir del año 336 a.C., cuando Alejandro tenía 20 años. Era sumamente joven. Aristóteles se casó con Pitias, hermana o sobrina de su amigo Hermias, ¿sí? Y con ella tuvo una hija, Pitia, y un hijo, Nicómaco. Entonces, su ética a Nicómaco, ¿sí? Muchos se preguntan si ese título obedeció a que dirigió o dedicó esa ética a su hijo Nicómaco, o si tomó el nombre de ética nicomaquea o nicomaquea del editor de la obra. Esa es una duda, ¿sí? Pero tanto la ética nicomaquea como la ética eudemia comparten varios libros. Hay un estudio muy riguroso y erudito de Christopher Rowe, un extraordinario platonista y especialista también en la obra de Aristóteles, ¿sí? Quien me hizo el honor, siendo él el director del Centro de Estudios Clásicos de la Universidad de Durham, uno de los 3 centros más importantes dedicados al pensamiento antiguo, me hizo el honor, junto con los miembros de la comisión directiva, de invitarme
a pasar un periodo sabático como investigadora asociada, un título honorífico, y me concedió un espacio para investigar, y tuve la oportunidad de asistir a las conferencias semanales y de asistir también a su cátedra sobre Platón, sobre el banquete de Platón en Green Palace, el Palacio Verde, ¿sí? Que está muy cercano a la hermosísima catedral de Durham. Y también participé en las sesiones del seminario sobre el Eutidemo de Platón que él llevaba a cabo semanalmente en una de las salas principales del Centro de Estudios Clásicos de Durham. Durham es una ciudad preciosa, ¿sí? Atravesada por un canal, dotada de puentes maravillosos, y uno puede caminar en la vereda junto al canal y disfrutar del paisaje y la serenidad de ese espacio espléndido, ¿sí? La biblioteca de la Universidad de Durham está abierta todo el año y tiene un excelente sistema de atención. Mi experiencia en Inglaterra fue excelente, o sea, nunca recibí un trato indebido, ¿sí? Y realmente guardo unos recuerdos muy valiosos de esa estancia sabática, ¿sí? Ahora, entonces, les decía, Christopher Rowe tiene un texto fundamental en donde compara los libros de la ética nicomaquea y la ética eudemia. Y entonces va haciendo ver la relación, ¿sí? Y ciertos cambios conceptuales y terminológicos de una manera sumamente clara y rigurosa. Yo pude constatar la excelencia de la formación del profesor Christopher Rowe, porque nunca lo vi consultar el diccionario griego. O sea, él lee el griego antiguo como lengua materna, ¿sí? Pero además es una persona que no solo une la brillantez intelectual, la erudición, sino una extraordinaria capacidad humana, una calidad humana. Y eso, pues, es una enorme virtud, ¿sí? Entonces, les recomiendo mucho que busquen su introducción a la ética, que está publicado como un breviario del Fondo de Cultura Económica. Y yo tenía la intención de traducir textos de Christopher Rowe y Sarah Brody como su traducción de la ética nicomaquea unida a una serie de notas, pero mis problemas de salud afectaron mis proyectos, ¿sí? Pero están ahí en inglés,
¿sí? Ustedes los pueden encontrar. También tuve la fortuna de ser invitada a las reuniones de lectura sobre Periideon, ¿sí? Un tratado aristotélico muy denso y sumamente importante, en el cual Aristóteles examina la teoría de las ideas de Platón. Y ese seminario de lectura se dio en la Universidad de Edimburgo, en un salón realmente magnífico. Fuimos invitados por Scalzas, un especialista de origen griego, pero radicado en Edimburgo, y estuvieron Giorgio Natali, su esposa, y otros importantes y otras importantes, Sarah Brody, Christopher Rowe, y ahora no recuerdo el nombre del especialista francés que coordinó esa mesa. Y ahí pude apreciar el cuidado con el cual se llevaba a cabo la lectura, porque era línea por línea y un análisis en diálogo sobre el significado, el sentido de los términos y las oraciones, ¿sí? Una lectura muy cuidadosa y rigurosa. Y para mí fue un privilegio y un reconocimiento que ser invitada a esas sesiones, ¿sí? Ahora vuelvo a nuestro curso, ¿sí? Entonces, vemos que Aristóteles, después de abandonar Atenas en la primera ocasión, a la muerte de Platón, se hace cargo de la educación de Alejandro, hijo del rey Filipo de Macedonia, y ya hice referencia a su matrimonio con Pitias, hermana o sobrina de Hermias, en el año 340, el nacimiento de sus dos hijos. A la muerte de Espeusipo, bueno, yo, ¿por qué razón pienso que Aristóteles abandonó Atenas en la primera ocasión a raíz de la muerte de Platón? Porque Platón era una figura sumamente respetada y valorada que podía proteger a un macedonio, ¿sí? Como Aristóteles, ¿sí? Cuando estaba precisamente la confrontación en las luchas contra el ejército macedonio, ¿sí? Pero una figura como la de Espeusipo, pues no tenía la misma estatura, la misma capacidad de protección que Platón. Por tanto, pienso que es razonable y mucho más plausible, a mi juicio, que Aristóteles prefiriera abandonar la ciudad, porque además su interlocutor principal pues, fue Platón, desde luego. Ahora, entonces, sabemos que a la muerte de Espeusipo, el sobrino de Platón que había quedado a cargo de la academia, Aristóteles fue propuesto como escolarca
el año 339, pero él no ocupó ese cargo. Él vuelve a Atenas hasta el año 335 o 334, en un momento favorable para su regreso, luego de la destrucción de Tebas y cuando Alejandro está al frente de la Liga de Corinto. Recordemos que Corinto es una ciudad portuaria sumamente rica, poderosa, ¿sí? Y entonces, en ese contexto, ¿sí?, en el que ya existe una liga de Corinto, de la cual está al frente Alejandro Magno, es cuando Aristóteles decide volver a Atenas, y 12 años más tarde abandona Atenas por segunda ocasión, pero debido a la acusación de impiedad. Entonces se dirige a Calcis, en Asia Menor, la ciudad de origen de su madre, Aristóteles, y muere en la casa materna a la edad de 65 años. Se conserva su testamento y es una joya, porque ahí vamos a ver que Aristóteles expresa su voluntad de ser enterrado junto a los restos de su esposa Pitia, le concede la libertad a Herpilis, su concubina y compañera, y quien lo cuidó, a quien dona la casa de Calcis, y le hereda 2 esclavos para que la sirvan, y deja dicho también que ella elija el mobiliario de la casa. Aristóteles le concede también la libertad al resto de los esclavos y encarga a sus amigos proteger a Herpilis, su segunda mujer y compañera. Deja a Nicanor, hijo de Próxeno de Aterneo, como responsable de hacer cumplir todas sus disposiciones y cuidar de sus hijos como padre y hermano. Su hija Pitia se casa con Nicanor y cuando enviuda se casa con Metrodoro, con quien tiene a su hijo Aristóteles el joven. Se dice que Aristóteles escribió más de 500 obras, de las cuales se perdieron los diálogos de juventud, que fueron elogiados, muy elogiados por los antiguos, y se conservaron solo los tratados, que son los apuntes o notas de sus investigaciones en todos los campos. Ahí nosotros podemos apreciar la diversidad de intereses teóricos y prácticos de Aristóteles, la profundidad de sus estudios e investigaciones. En relación con la fundación del Liceo, es dudoso que haya sido establecida el Liceo por el propio Aristóteles, dado que él vivió en Atenas como meteco, es decir, como extranjero residente. Entonces, tenía derechos económicos, mas no políticos, ¿sí? Entonces, es muy dudoso que él haya fundado el Liceo. Ingemar Düring, un gran estudioso y conocedor de la obra de Aristóteles, comenta, cito,
el Peripatos, como una escuela en el mismo sentido que la academia, no fue algo establecido hasta después de la muerte de Aristóteles. ¿Sí? Yo me tomo muy en serio esta opinión de Düring, porque él es muy riguroso y muy cuidadoso respecto a la vida y la trayectoria de Aristóteles. Pero históricamente se le considera a Aristóteles el fundador del Liceo. Ahora, ¿por qué se le llamó peripatos? ¿Y por qué se conocían a los miembros de la escuela aristotélica como peripatéticos? Porque dialogaban y platicaban y reflexionaban mientras hacían recorridos. ¿Sí? Entonces, de ahí el nombre de escuela peripatética. ¿Sí? Es posible que Teofrasto, su sucesor y amigo, haya sido el verdadero fundador del Liceo. Encontramos fuentes helenísticas que describen el Liceo y la escuela peripatética como un gimnasio que contaba con jardín, casas, salas de conferencias y espacios para grupos de banquetes. La escuela aristotélica, ¿sí? Pues trascendió, ¿sí? Teofrasto fue seguido luego por Strato de Lámpsaco y luego por Lico. Voy a hacer referencia a algo importante. Aristóteles no acompañó a Alejandro en sus campañas militares, quizá porque lo conocía muy bien. Porque Calístenes, sobrino de Aristóteles, filósofo Calístenes, filósofo e historiador, sí acompañó a Alejandro en su campaña a Asia y se negó a adular a Alejandro y a saludarlo al modo persa, y eso le valió la pena de muerte. ¿Sí? Vamos a ver que ese es un acontecimiento muy desafortunado que nos pinta una de las facetas de el gran militar Alejandro Magno. Era capaz de las máximas virtudes, de tratar a la esposa y a las hijas del emperador persa de una manera muy honorable, pero también era capaz de excesos e injusticias tremendas, como ordenar la muerte de Calístenes por haber osado criticar a Alejandro en la pretensión de hacerse reverenciar al modo persa. ¿Sí? Y vamos a ver también que Alejandro Magno, en un momento de embriaguez, después de haber tomado Persépolis, ¿sí?, ordenó quemar el gran palacio de Persépolis, ¿sí? Y al día siguiente, cuando contempló los restos humeantes y lo que quedó de ese gran palacio, lloró y
se lamentó por haber dado esa orden tan terrible, tan cruel, ¿sí? Entonces, volviendo a la vida de Aristóteles y a la acusación de impiedad, se dice que Aristóteles abandonó Atenas y declaró que lo hacía para evitar que la ciudad cometiera el mismo error 2 veces, ¿sí? Hay ciertos comentarios distintos sobre la acusación de impiedad. Algunos la atribuyen a las relaciones con Macedonia, naturales dado su origen macedónico, aunque yo considero que Aristóteles es un pensador universal que no se siente limitado ni arraigado a un solo sitio. Vemos su vida itinerante, ¿sí? De hecho, vemos como él muere en Calcis, no en esta gira, ¿sí? Otros atribuyen como causa de la acusación de impiedad la falta de respeto a los oráculos. Entonces es muy interesante si ustedes acuden a los tratados aristotélicos sobre los sueños y sobre las adivinaciones, ustedes van a ver que la perspectiva aristotélica se aparta de la visión tradicional, oracular, profética, de ciertos rituales y ciertos medios de adivinación, ¿sí? Su formación científica lo llevó a proponer otras consideraciones, otros elementos de juicio para aproximarse a los procesos del sueño, ¿sí? Y para entender en términos no religiosos, no míticos, la función de los oráculos, ¿sí? Entonces es muy interesante, ¿sí? Porque recordemos que los griegos, aunque no tuvieron una religión de libro sagrado, sí mantenían una tradición que partía de el mundo divino y que atribuía un influjo divino en la vida y los acontecimientos de orden social, económico, político, psicológico, ¿sí? Entonces yo les recomiendo mucho una obra extraordinaria de Pedro Laín Entralgo, La curación por la palabra, de Homero a Aristóteles. Es un estudio muy rico y muy interesante, sumamente interesante y profundo, sobre esa tradición curativa, terapéutica de la palabra, del canto, de la música, ¿sí? Y que se prolonga hasta
el mundo, no solo en la época de Aristóteles, sino más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Aristóteles, debido en gran medida a su procedencia de dos familias médicas, ¿sí?, le otorgó un papel fundamental a la observación y la comparación y la clasificación de los fenómenos naturales. De hecho, Aristóteles es una de nuestras principales fuentes para acceder a los fragmentos de los presocráticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque su biblioteca particular fue la más voluminosa y la más rica de la antigüedad, ¿sí? Entonces, en el punto 2 de nuestro programa nos vamos a ocupar de la historia de la filosofía en la metafísica de Aristóteles, y ahí vamos a poder apreciar el gran interés de Aristóteles como investigador, como pensador, como filósofo, en lo que sus antecesores propusieron, concibieron, pensaron acerca de las cuestiones o las preguntas filosóficas, ¿sí? Entonces, vamos a ver a través de sus tratados biológicos la investigación de los animales, historia de los animales, porque la palabra historia en griego significa investigación, a través de el tratado del movimiento de los animales, Motu Animalium, traducido al inglés por Martha Nussbaum de manera magistral, ¿sí? Parte de los animales y de la generación de los animales, así como a través de su tratado Peripsigeso del alma, nosotros vamos a poder apreciar ese aspecto tan fundamental de la investigación científica y biológica de Aristóteles, ¿sí? Entonces, los estudiosos de Aristóteles solían ubicar su interés por las investigaciones empíricas en la etapa final de la vida del filósofo, durante sus viajes y estancias en distintas ciudades del Asia Menor, por espacio de 13 años, en compañía de Teofrasto. No obstante, una revisión cuidadosa de su obra muestra que su interés por la observación empírica fue constante y que atraviesa toda su vida intelectual. La importancia de la documentación y la observación puede constatarse también en los estudios sobre los regímenes y constituciones políticas y sociales, politeiai, ya que Aristóteles tomó como base para su tratado Política más de 150 constituciones políticas, no solo del ámbito helénico o griego, sino también de otros ámbitos fuera de lo que comprendía la antigua Hélade. La antigua Hélade no constituía una unidad geopolítica del tipo de un Estado-nación, como las naciones modernas, no, sino que era un conjunto disperso
de pequeñas ciudades-estado relativamente autónomas con sus propias legislaciones y tradiciones, aunque mantenían una relación muy fuerte, histórica, religiosa, ¿sí? Y entonces yo los invito a ustedes a asomarse a la historia de la civilización griega a través de la obra magnífica de François Chamoun, ¿sí? Y que vean ustedes y constaten esa riqueza cultural, política. Entonces sí tenían una unidad lingüística, pero esa unidad lingüística se produjo con la fusión de las distintas lenguas, ¿sí? Y así como tenemos los órdenes arquitectónicos, dórico, jonio, corintio, en el caso de la lengua, pues vamos a ver la fusión del dorio con el eolio, con el jónico, con un conjunto de lenguas. De ahí que la riqueza del diccionario griego antiguo y que ustedes pueden encontrar a través de la obra de Liddell Scott y otro autor que por ahora se me fue de la memoria, ¿sí? Del griego al inglés, ¿sí? Pues es una riqueza enorme, ¿sí? Ahora, en el caso de Aristóteles, vamos a encontrar algo muy interesante desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Y filológico. La filología, recuerden, es la disciplina que se ocupa del estudio y el conocimiento de las lenguas antiguas, ¿sí? Entonces, el diccionario del griego antiguo es más voluminoso que el diccionario del latín. Recordemos que el latín se convirtió en la lengua científica desde el final de la antigüedad hasta el siglo XVIII. Todavía Descartes y Kant publicaron obras en latín, ¿sí? Entonces, imagínense, de hecho, los grandes pensadores romanos, ¿sí? Se comunicaban y escribían en griego. Y el dominio del griego era parte de la formación cultural, artística, poética en ese tiempo. ¿Sí? De manera que, si bien Roma, el Imperio Romano, desplazó al mundo helénico, ¿sí? Mantuvo su admiración por la literatura y la lengua y el arte y la arquitectura griegas, ¿sí? O griegos.
Entonces es muy importante que nosotros apreciemos esto. Ustedes ya tendrán oportunidad en el curso de Historia de la Filosofía 3 de adentrarse en esa transición de, y gestación de un nuevo orden social y cultural, ¿sí? Pero que no se gestó de la nada, ¿sí? Entonces también, pues yo les recomiendo mucho leer a Virgilio, ¿sí? Y ver cómo Eneas es un antiguo héroe que partió de Troya y llegó hasta la península itálica, ¿sí? Y es uno de los fundadores de ese nuevo orden político y social, aunque está la tradición mítica de Rómulo y Remo, los hermanos que fueron criados por la loba, ¿sí? Y que son los fundadores de Roma, ¿sí? Pero yo les invito a leer la magnífica epopeya de Virgilio, ¿sí? Ahora, vamos a ver que de los estudios aristotélicos sobre las antiguas constituciones políticas, se conserva una joya que me parece que debería de ser una lectura obligada para todos y todas en el presente. La Constitución de los atenienses. ¿Sí? Athenaian Politeia. ¿Por qué? Porque en los 40 libros primeros, Aristóteles describe cómo se fue gestando y cómo se fueron inventando las instituciones y los organismos y las funciones propios de un orden como la democracia. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viviendo momentos muy álgidos, muy difíciles, muy complejos, que a veces nos desalientan como ciudadanos, porque aspiramos a un orden político genuinamente democrático, en donde se respeten los derechos humanos de todas las personas sin distinción. Y a veces nos sentimos sumamente desalentados y perdemos la esperanza. Y nos cuesta trabajo sobreponernos a la decepción frente a nuestra cruda realidad, tan desigual, tan violenta, tan injusta. Entonces, yo les sugiero que como parte de una terapia, ¿sí?, filosófica, ustedes lean la Athenaion Politeia, la Constitución de los atenienses. No es la Constitución de Atenas, es la Constitución de los atenienses. Claro, una limitante tremenda de la democracia ateniense fue que los derechos ciudadanos estaban restringidos a una pequeña minoría. ¿Por qué? Porque el orden político era patriarcal
y era esclavista. Entonces, incluso las mujeres libres tenían cierto derecho, pero ¿cuál era ese derecho? El derecho de ser madres de ciudadanos atenienses. Pero ellas no elegían respecto a su enlace matrimonial, sino que se casaban cerca de los 13 años por acuerdos entre las familias y pasaban del tutelaje paterno al tutelaje del marido, ¿sí? Entonces estaban en condiciones sumamente desiguales, inequitativas, y pues yo les sugiero que busquen y lean la obra de Jenofonte, el amigo de Sócrates, o Economía, que pinta un orden doméstico a cargo de la esposa y mujer libre, y eso, un orden doméstico en el cual el trato del esposo a la mujer es un trato gentil, cortés, ¿sí? Pero sabemos que los índices de violencia intrafamiliar y doméstica son terroríficos, ¿sí? Y sobre todo ahora en el contexto de la pandemia y el encierro, en espacios sumamente reducidos y que no son propios para una convivencia más sana y armoniosa, pues sabemos que ha aumentado el índice de violencia, ¿sí? Con esto no quiero decir que las mujeres seamos víctimas, porque el enfoque victimizador tampoco es apropiado, ¿sí? Porque ahí sí yo me adhiero 100% a la perspectiva de Martin Luther King, ¿sí? De hay que suspender la colaboración con el mal. Es decir, no permitamos los abusos. No seamos parte de esa relación de sometimiento y dominación, ¿sí? Y esto atañe tanto a mujeres como a personas que tenemos la capacidad de protegernos y defendernos, pero en los casos de los discapacitados o de los niños y niñas y de ancianos y ancianas, pues es muy difícil, ¿sí? Muy, muy difícil. Entonces, de ahí que los sistemas políticos tengan que considerar la vulnerabilidad y la prevención, la protección y la erradicación de todas las formas de violencia entre las personas y también hacia los animales.
¿Sí? Entonces, son problemas muy complejos, muy difíciles, y pensemos que en la antigüedad, pues ese orden patriarcal se plasma ya, recordemos los diálogos de Platón, siempre se decía el nombre del padre y el demos de origen. ¿Sí? Entonces, los esclavos o los esclavos o duloi, ¿sí? Carecían de derechos, salvo algunos derechos que se les concedieron a raíz de las reformas de Solón, ¿sí? Pero el propio Platón en las leyes, su último diálogo, no elimina la tortura de los esclavos que fungían como testigos. Eso se aplicaba de rigor. Entonces, ¿dónde está la filantropía platónica de la cual habló Livio Rossetti cuando vino a dictar su conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que me tocó a mí moderar? Esa conferencia de Livio Rossetti ustedes la pueden leer en la revista Teoría de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de los años 90, y también pueden leer en un volumen posterior mi réplica al análisis y a la perspectiva de Livio Rossetti, ¿sí? Porque él sostuvo que Platón fue filantrópico en sus leyes contra el ateísmo, y esto basado en que antes de el diálogo platónico leyes, en los marcos jurídicos no había la prisión perpetua. Y Platón sí propone como el castigo en el caso de un ateísmo que se niega a aceptar su equivocación, ¿sí? El que el responsable de ateísmo sufra una pena de prisión perpetua en una apartada timoría, aislado, sin comunicarse, solo recibiendo alimentación y encadenado. Yo creo que si a Sócrates le hubieran dado a elegir prisión perpetua o muerte por cicuta, no habría dudado un segundo en la muerte por cicuta. ¿Qué clase de filantropía es esa? De la prisión perpetua. Y sobre todo en materia de creencias religiosas. ¿Sí? Bueno, volviendo a Aristóteles, ¿sí? Vamos a ver que mostró, él en sus investigaciones utilizó
un sistema, un modelo aporético. ¿Qué es el modelo socrático? ¿Sí? Recordemos que la pregunta socrática es toti esti, ¿qué es? Y él pregunta, por ejemplo, en el diálogo Menón, ¿qué es arete? ¿Qué es la virtud? La excelencia. O toti esti episteme, ¿qué es el saber científico? Toti esti anthropos, ¿qué es el hombre? Y así sucesivamente. ¿Qué es la justicia? Dikaiosine, ¿sí? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la bondad? ¿Sí? Entonces, ese tipo de tratamiento aporético lo propone, lo retoma Aristóteles, de Platón y de Sócrates, y él considera y aconseja como investigador comenzar por las preguntas, por formular las preguntas, es decir, las cuestiones de nuestro interés. ¿Cuáles son los problemas de los cuales nos ocupamos? ¿Y cuáles son los problemas que nos interesa resolver conceptualmente, teóricamente y prácticamente? ¿Sí? Entonces, primero la formulación de las preguntas que nos proponemos investigar y que nos interesa resolver. Y buscar y revisar lo que los antecesores han planteado al respecto. Y por eso las obras de Aristóteles son una fuente muy rica de información sobre el pensamiento antiguo, tanto presocrático como el posterior. ¿Sí? Entonces vamos a ver que Aristóteles amplía el diálogo filosófico, ya no solo es un diálogo entre interlocutores vivos que de pronto acuden a la poesía, a lo que los poetas y los sabios o considerados sabios han opinado o juzgado, sino que procede de una manera más rigurosa y sistemática para revisar hipótesis, conceptos, propuestas explicativas y propuestas cuyos alcances prácticos también sean considerados y sopesados. Entonces, la mayoría de sus tratados empiezan con un primer libro aporético o problemático, pero en el caso de la política, omite ese libro problemático. Y eso es una gran pena, y yo diría que es un desastre para conocer el pensamiento antiguo. ¿Por qué? Porque ahí no encontramos un libro problemático. Y entonces Aristóteles deja fuera los debates que se dieron en el seno de la sofística, del movimiento sofístico, en torno a la esclavitud, en torno a la igualdad o desigualdad entre hombres y mujeres, en torno a las comparaciones entre los griegos y los llamados bárbaros. Y entonces vamos a ver que en su primer libro de la poética, de la política, Aristóteles expone su teoría genético-evolutiva de la sociedad y la organización política humana.
Entonces vamos a encontrar una defensa y la pretensión de una justificación racional de la desigualdad entre hombres y mujeres, la superioridad masculina sobre las capacidades femeninas inferiores por naturaleza, según Aristóteles, y vamos a encontrar también su defensa de la esclavitud natural. Porque la esclavitud se daba en la antigüedad como una práctica que seguía a la rendición. Es decir, tras la victoria se daba la muerte o aniquilación de aquellos que pudieran representar una amenaza para la hegemonía de los victoriosos, y la esclavización de los derrotados y las derrotadas. Entonces, era una esclavitud por fuerza, debido a la derrota militar. ¿Sí? Y desde luego había un comercio de esclavos. Pero ya desde el siglo VI antes de Cristo, en sus leyes, Solón reconoce derechos a los esclavos. Los esclavos no deben ser maltratados por sus amos. ¿Sí? No obstante, persistió la costumbre de la tortura de los esclavos que fungían como testigos en un proceso judicial. Y esta es una práctica terrible. Pero Aristóteles, además de reconocer legitimidad a la esclavitud por la fuerza o debida a la violencia, pretende que nosotros aceptemos que hay personas que nacieron para ser libres porque tienen la capacidad racional de deliberar, de prever y de gobernar, en tanto que hay personas inferiores y que son esclavos por naturaleza porque carecen de esas capacidades. Pero tienen la capacidad de ser productivos como herramientas capaces de hacer uso de otras herramientas. ¿Sí? Entonces, es lo que él va a llamar esclavitud natural. Y ahí vemos un salto, un retroceso tremendo desde el punto de vista del pensamiento filosófico, moral y político. Porque ya en la República de Platón, la Politeia, se propone una educación igual, una educación pública igual para hombres y mujeres, y 3 procesos de selección para ver quiénes tienen capacidades naturales. Entonces ya Sócrates y Platón se distancian de la división sexual del trabajo, que presupone que por naturaleza las mujeres somos capaces de ciertas labores femeninas
y los varones son capaces de otras funciones masculinas, ¿sí? Esa es la división del trabajo natural, supuestamente, ¿sí? Entonces, ya el orden justo, en el sentido socrático-platónico de la República, no se va a sujetar ese supuesto, sino que la sociedad va a brindar las mismas oportunidades a mujeres y a varones para aprender y ejercitar artes. Y entonces ya, de acuerdo con el desarrollo de esas capacidades, se va a seleccionar qué tipo de funciones van a cumplir tanto varones como mujeres, ¿sí? Y ahí Sócrates y Platón sostienen que así como las capacidades no están distribuidas de manera homogénea entre los varones, igual tampoco lo están en el caso de las mujeres, ¿sí? Y no excluye que las mujeres puedan ser buenas guardianas y tampoco excluye que puedan ser buenas legisladoras, y ya no llega a decir que reinas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Sócrates con ironía dice, claro, como en todo, el hombre es superior a la mujer. Yo me imagino a Sócrates hablando en tono irónico, ¿sí? Pero en el caso de Aristóteles vemos que hay un retroceso tremendo y él pretende que es evidente, que no requiere demostración, que hay personas superiores y hay personas inferiores por naturaleza. ¿Sí? Y entonces, para él, los varones son superiores a las mujeres y dos, los esclavos por naturaleza son inferiores. ¿Y cuál es el argumento con el que pretende defender esto último? Que los bárbaros tratan a las mujeres como iguales. Y eso demuestra que no tienen la facultad superior capaz de gobernar. Se los dejo de tarea para que lo mediten. ¿Sí? Entonces vemos que hay este aspecto muy importante de un sistema patriarcal y esclavista que afecta negativamente la concepción aristotélica de lo que es un orden común, ¿sí? Pero así como encontramos su defensa de la esclavitud y de la inferioridad natural de las mujeres, vamos a encontrar aspectos muy luminosos en el libro primero de la Política, por ejemplo, cuando define al ser humano, anthropos, como animal político, son politikon. ¿Por qué? Porque está dotado de lenguaje y de la capacidad de discernir lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo perjudicial,
y lo benéfico. ¿Sí? Dice, sin ese acuerdo no es posible siquiera un orden familiar. Y él piensa, dentro de este modelo genético evolutivo del orden político que propone en el libro primero de su tratado, que el ser humano es por naturaleza un ser social, no en el sentido gregario de las hormigas, las abejas, ¿sí? Y otros animales que viven en grupo, sino que el ser humano es social porque posee el logos, no solo como razón y como una facultad para discernir y juzgar y prever, sino la palabra, el discurso. ¿Sí? Entonces, porque él piensa que la unidad social mínima es la familia. Pero incluso para que haya familia se requiere que haya un acuerdo sobre lo bueno, lo benéfico, lo útil y lo justo. Sin ese acuerdo no puede haber una familia, un orden familiar, un oikos. ¿Sí? Entonces es muy interesante este aspecto de la filosofía política de Aristóteles. Después vamos a ver que sus tratados eran sus apuntes y Aristóteles complementaba su exposición de manera oral. ¿Sí? Vamos a ver que su teoría del conocimiento es sumamente rica, ¿sí? Y a través de la aproximación que vamos a hacer a su libro primero de la metafísica, vamos a darnos una idea de los diferentes tipos de conocimiento que él reconoce y cómo los jerarquiza y cómo los relaciona unos con otros, ¿sí? Desde la sensación o percepción, la imaginación o fantasía, la memoria, la experiencia, las artes productivas, tanto útiles como libres, la ciencia teórica y demostrativa, explicativa, la ciencia práctica y la ciencia más pura y elevada, la sofía o sabiduría, que es la preferible. ¿Sí? Vamos a constatar que su vida estuvo dedicada al estudio y a la investigación. Vamos a constatar que él amplió el diálogo filosófico y que gracias a su método aporético es su obra es una de nuestras principales fuentes doxográficas. ¿Qué quiere decir doxográfico? Doxos viene de doxa, opinión, creencia, y grafé, escritura.
sea, son porque recordemos que en el siglo V, durante el gobierno de Pericles en Atenas, se dictó la ley que prohibía la filosofía de la naturaleza y se prohibió la sofística. Y se quemaron en la plaza pública de Atenas las obras de Protágoras, el gran sofista que ejerció sus enseñanzas durante 45 años y que fue sumamente respetado y valorado en su momento. ¿Sí? Vamos a ver que hay excelentes estudios y ediciones de las obras de Aristóteles, entre ellas la de David Ross, pero también más cercano a nosotros, Piero Bank, Giovanni Reale, Enrico Berti, Giorgio Natali y otros grandes. Menciono también a Christopher Rose, desde luego, pero nuestro curso no puede abarcar sino una parte, ¿sí? Entonces, el propósito de este curso es invitarlos a leer sus obras, las obras de Aristóteles, y a entablar un fructífero diálogo con motivo de la celebración de los 2400 años de su nacimiento, ya son más de 400 años de su nacimiento, y traer aquí al Aristóteles vivo y aporético, y evitar caer en un neoaristotelismo analítico para ser fieles a la convicción aristotélica de que la filosofía no es una pura actividad intelectual, sino una forma de vida y de libertad. ¿Sí? Entonces, están cordialmente invitados a participar en las lecturas, los análisis y los comentarios que vamos a hacer, y también en las nuevas vertientes aristotélicas, comunitaristas, como la de Alasdair MacIntyre, ¿sí? Y a sopesar qué tanto estas perspectivas neoaristotélicas son fieles o se apartan del pensamiento aristotélico, y qué tantas limitaciones o alcances tienen, ¿sí? En nuestro presente, ¿sí? Entonces, espero que todos ustedes se animen a realizar las lecturas. En el programa, ya les mencioné que están enunciados los medios de evaluación y los criterios de evaluación, además de la bibliografía básica y la bibliografía complementaria. ¿Sí? He considerado sobre todo la bibliografía en español porque sé que la mayoría de ustedes apenas están adquiriendo una segunda lengua y por tanto, y empezando su carrera, su licenciatura, de manera que ustedes puedan acceder a las fuentes, ¿sí? Y les recomiendo sobre todo pues, la obra de Ingemar Düring, Aristóteles, que fue traducida por
Bernabé Navarro. Bernabé Navarro fue un investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Él desarrolló su propio método de enseñanza del griego antiguo, ¿sí? Fue amigo de Gómez Robledo, pero Gómez Robledo, abogado también, diplomático, muy reconocido, muy distinguido, en tanto que Bernabé Navarro, yo considero que no recibió el reconocimiento que merecía haber recibido, ¿sí? Entonces, yo tuve la fortuna de conocerlo cuando el instituto estaba en el 4º piso de la Torre de Humanidades, que está en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y pues como lector, ¿sí? Pero no tuve la suerte de ser su estudiante. Después él fue muy cordial, muy generoso, porque gracias a su intervención pude inscribirme para participar en el Congreso Nacional de Filosofía que se llevó a cabo en 1995 en la ciudad de Aguascalientes, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿sí? Entonces, él me preguntó, ¿y sobre qué piensa usted exponer? Y entonces le mencioné que sobre la historia de la filosofía en la Metafísica, libro primero de Aristóteles. Y él me invitó a su cubículo y me mostró que estaba trabajando en la traducción de José Gaos de la Metafísica de Aristóteles, ¿sí? Y me dijo, ¿por qué no se viene usted a trabajar conmigo? Le dije, doctor, realmente le agradezco el honor que me hace, pero yo ya estoy inscrita en un concurso de oposición que se va a llevar a cabo en la UAM, Unidad Iztapalapa. Le dije, si no gano el concurso, entonces me vengo a trabajar con usted con mucho gusto, ¿sí? Y realmente él fue muy generoso conmigo porque yo le comenté que no compartía las críticas de Chernis, Arnold Chernis, a Aristóteles, que publicó en su libro La crítica aristotélica de la filosofía presocrática en el año 1948. O sea, él, Chernis, señaló que todas las críticas de Aristóteles apuntaban a llevar agua a su molino, ¿sí? Y que había un sesgo. Y entonces yo discrepaba de este juicio tan negativo de Chernis, y el doctor Bernabé Navarro me dijo que los pasajes que había seleccionado Chernis para ilustrar y ejemplificar su crítica podían ser interpretados de otras maneras, ¿sí? Entonces empezamos un diálogo fructífero que desafortunadamente terminó debido a su muerte. Pero él me contó que Ingemar Düring le solicitó a él que tradujera su estudio sobre Aristóteles. Entonces, el Instituto de Investigaciones Filosóficas
ha venido publicando ese magnífico estudio Aristóteles, exposición e interpretación de su pensamiento, traducido por Bernabé Navarro, ¿sí? Y que yo les recomiendo de manera entusiasta. Es una lectura densa, pero sumamente valiosa. Entonces, por otro lado, está un Index Aristotelicum, ¿sí? Que es fundamental, ¿sí? Porque fue obra de un extraordinario especialista, ¿sí? Bonitz. Y ese Index Aristotelicum, publicado en Berlín en 1870, tiene todo el listado de términos técnicos aristotélicos en griego y en latín, y los pasajes y las obras en las que se encuentran utilizados esos términos y en sus distintos sentidos. ¿Sí? Entonces es una obra magna, una obra sumamente valiosa y útil para quienes estamos interesados en el estudio y en el conocimiento y en la reflexión, el análisis y la crítica del pensamiento aristotélico. En mi caso, pues mi tesis doctoral fue Ética y Tragedia en Aristóteles, ¿sí? Yo me doctoré el año 2002 y luego en el año 2004 apareció en forma de libro condensado la tesis que yo defendí en 2002 y pues me he especializado fundamentalmente en la teoría mimética del arte de Aristóteles y en su poética. Y les puedo decir que si comparamos la poética de Aristóteles con la poética de Hegel, la poética de Aristóteles queda muy por encima de la poética de Hegel. Pero que después, ¿sí? Hay que leer con pasión a Kandinsky, ¿sí? De lo espiritual en el arte, ¿sí? Entonces, yo los invito a que ustedes no se queden solo con las obras filosóficas, que desde luego son muy importantes y necesarias, pero que vayan también a la literatura, al arte, ¿sí? A los sitios arqueológicos y desde luego que los invito a que lean las tragedias que se conservaron, ¿sí? Las comedias de Aristófanes, las epopeyas homéricas, ¿sí? Y que no se queden solo en la antigüedad, ¿sí? Ahora, gracias al sistema Google, ustedes pueden apreciar y admirar obras, aunque no puedan acudir a los sitios de manera
personal, física, ¿sí? Entonces, hace poco me invitaron el comité editorial de la Rectoría General de la UAM, me invitó a dictaminar un libro de poesía alemana, en la versión española de los poemas, y para mí fue extraordinario. Esa obra es magnífica, ¿sí? Es una obra poética muy valiosa, más allá de la piel, ¿sí? Pero hay un gran poeta y ensayista griego, ganador del Premio Nobel de Literatura, Odiseas Elitis. Entonces yo los invito a leer su poesía, su poema, El Sol el Primero, y también a leer sus ensayos sobre pintura, porque él también pintó, ¿sí? Pero además, he tenido la fortuna de conocer y entablar amistad con Xanthippe Burloianni, griega, platonista, mucho más joven que yo, podría ser mi hija, y su mamá Ana Abrenteu. Y ella, Ana Abrenteu, vino a un coloquio de filosofía antigua y me visitó y me obsequió un libro de un gran pintor de la vanguardia del siglo XX griego. Entonces yo estaba muy metida en la griega antigua, pero me faltaba el contacto con la griega contemporánea, la Grecia del siglo XX, la Grecia de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, Grecia tiene arte desde hace milenios, ¿sí? Y continúa con una riqueza extraordinaria, ¿sí? Entonces, los invito a que se maravillen y que no se pierdan la oportunidad de apreciar y disfrutar tanto el genio intelectual como la creación estética, ¿sí? La creación artística. Y en Aristóteles vamos a encontrar ese genio intelectual unido a una sensibilidad y a una capacidad para reconocer las distintas modalidades de racionalidad, con las limitaciones que ya mencioné, porque, y las tensiones, porque finalmente en su testamento, pues es un documento que lo pinta de cuerpo entero, es decir, habiendo sido partidario del patriarcado y habiendo sido un esclavista, pues le concede la libertad a su esclava y compañera, Erpilis, y la deja protegida y le concede la libertad a sus esclavos. ¿Sí? Entonces vemos que no podemos reducirlo, ni juzgarlo, ni condenarlo a partir de el libro primero de la política. ¿Sí? Entonces, están cordialmente invitados a que
nos aproximemos a los pasajes seleccionados de su obra para conocer sus conceptos, sus hipótesis, sus teorías, sus propuestas, ¿sí? Y no sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario, aunque ya son las 13:52 y por tanto ya debemos despedirnos, ¿sí? Pero quiero saber quiénes de ustedes están. Ángela. Yo aquí estoy todavía, bueno, aquí estoy. Víctor Manuel. Víctor Manuel, muy bien. Luego, Jimena. ¿Yo? ¿Qué tal, Jimena? Hola, maestra, ¿cómo está? ¿Esta vez no tuviste problema para ingresar? Un poquito, pero bueno, al 10 ya me conecté. Perfecto. Muy bien. ¿Milagros? No, profesora, estoy aquí. Ah, muy bien. Todo bien. Sí. ¿Nadie tuvo problemas para ingresar el día de hoy? No. Ah, qué bueno. Emilio. Emilio Manzano. Emilio, ¿me escuchas? Parece que él ya se retiró. Silvia Dice Janet. que no tuvo ninguno. ¿Cómo? Dice que no tuvo ninguno, está escribiendo. ¿Está escribiendo? Ah, bueno. Ajá, dice que no tiene ni micrófono ni cámara. Ah, no tiene ni micrófono ni cámara. Eso está muy difícil. Ojalá a través del correo electrónico él acuda al sistema de cómputo de la UAM Iztapalapa para que reciba un auxilio y orientación apropiados. ¿Sí? Y Ángela. Sigo aquí, profesora. ¿Sí, verdad? Sí, es que no puedo contestar porque primero habló Manuel y ya iba a hablar. Ajá. Muy bien. Y bueno, me da mucho gusto encontrarlos. Espero que no se den más problemas tecnológicos y que todos puedan estar en contacto. Y les insisto, hay que hacer las lecturas básicas para que el curso se desarrolle de la mejor manera posible. ¿Sí? Desde luego ustedes podrán hacer preguntas en el transcurso de las sesiones y pueden acudir a mí a través del correo electrónico para cualquier duda, pregunta o asesoría. ¿Sí? Y bienvenidos. Y salud y bienestar para ustedes y sus familias. ¿Sí? Que estén bien. Gracias, profesora. Gracias, igualmente. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Luego.